Hoy, exploraremos algunos de los milagros más extraordinarios jamás documentados, desde una imagen de la Virgen María llorando hasta un monje que levitaba. Antes de comenzar, recuerda suscribirte para recibir más contenidos como este, apoyando nuestro trabajo de evangelización. En 1389, durante la fiesta de San Genaro, obispo y mártir del siglo IV, ocurrió el milagro de la licuefacción de su sangre. Este milagro se repite 3 veces al año ante miles de fieles reunidos los días 19 de septiembre, 16 de diciembre y el sábado anterior al primer domingo de mayo, en Nápoles, Italia. La reliquia se conserva en 2 frascos y está atestiguada por más de 5.000 procesos verbales desde 1659, registrando rigurosamente todas las veces que la sangre pasó del estado sólido al líquido, ya sumando más de 10.000 ocasiones. Montesquieu, quien presenció 2 licuefacciones en 1728, declaró que el milagro de San Genaro no era un fraude y que los sacerdotes actuaban de buena fe. El 15 de septiembre de 1902, el contenido de los frascos fue sometido a examen electroscópico frente a testigos, y los científicos atestiguaron que se trataba de sangre humana. En 1973, la Iglesia Católica reconoció un milagro en Ekite, Japón, donde una hermana tuvo visiones de la Santísima Virgen María. La Virgen tenía un mensaje para los fieles, similar al mensaje dejado en Fátima, enfatizando la necesidad de la oración y la penitencia ante la persecución en la Iglesia Católica. Además de las visiones, una estatua de madera de la Virgen María comenzó a llorar, fenómeno que incluso fue capturado en la televisión nacional de Japón. La hermana Agnes también atestiguó estigmas en la estatua de madera, y se informó que la estatua lloró en 101 ocasiones. En la comunidad, algunos escucharon un coro de ángeles cantando alrededor del altar de la capilla del convento y reportaron que la hermana Agnes también mostraba signos de los estigmas de Cristo en sus manos y pies. Se recogieron muestras de las lágrimas y la sangre de la estatua para realizar exámenes, y se descubrió que eran lágrimas y sangre humanas. La Basílica de Nuestra Señora de los Ángeles es considerada un lugar sagrado. En 1635, una niña encontró una pequeña estatua negra de una mujer con un niño en brazos en una roca cerca de un arroyo en Cartago, una ciudad en Costa Rica. Pensando que era una muñeca, la llevó a casa. Al día siguiente, la estatua desapareció de la casa. La niña y su madre buscaron por todas partes, pero no pudieron encontrarla. Algunos días después, la niña volvió a la piedra cerca del arroyo y allí estaba la pequeña estatua negra. Una vez más, la llevó a casa, pero nuevamente la estatua desapareció, solo para ser encontrada nuevamente en la piedra cerca del arroyo. Esto continuó durante algunas semanas antes de que la familia contactara al sacerdote local. Él le dijo a la niña que era una estatua de la Virgen María y el niño Jesús y la llevó en procesión hasta la iglesia, donde fue encerrada en el sagrario para mantenerla segura. A pesar de estar segura en la iglesia, la estatua desapareció nuevamente y, como antes, fue encontrada en la cima de la piedra cerca del arroyo. Esta secuencia extraña de eventos fue considerada un milagro, y la imagen ahora está en exhibición permanente en la basílica que fue construida. Se mantiene en una caja dorada en la iglesia, y peregrinos de todo el mundo se dirigen allí para rendir homenaje a este milagro y honrar a la Madre de Dios. Era común ver al joven José vagando por las calles de la ciudad. Intentó ser zapatero, pero falló. José también intentó unirse a la orden franciscana, pero fue rechazado. Eventualmente, la orden de los capuchinos lo aceptó por un corto periodo, pero después de 8 meses lo despidieron. Su madre lo envió a trabajar en un convento franciscano, donde cuidaba de los animales en los establos. Se dice que fue alrededor de ese periodo que José comenzó a cambiar, rezando más y realizando más actos de penitencia. La orden franciscana finalmente le permitió estudiar para ser sacerdote. Después de ordenado, muchas personas fueron testigos de milagros alrededor del joven sacerdote. Se dice que levitaba durante la misa o las oraciones. La primera ocurrencia fue en 1630, durante la fiesta de San Francisco de Asís. Un incidente de este tipo incluso ocurrió frente al Papa. Se cree que levitó más de 70 veces antes de su muerte en 1663. Fue canonizado en 1767. No es casualidad que San José de Cupertino sea el santo patrón de los astronautas y pilotos. Clelia Barbieri nació en una familia pobre en Bolonia, en 1847. Cuando su padre murió, su madre mudó a la familia cerca de una iglesia local. Barbieri acogió con devoción la educación religiosa que recibió y se volvió piadosa desde joven. En 1862, a los 15 años, se unió al movimiento de las obreras de la doctrina cristiana. Barbieri fue responsable de enseñar a las jóvenes a lo largo de los años, y, mientras enseñaba, rechazó varias propuestas de matrimonio para servir a Dios únicamente. Así, a los 20 años, fundó la comunidad de las Hermanas Mínimas de Nuestra Señora de los Dolores, para ayudar a los pobres y buscar la santidad. Murió en 1870, con solo 23 años, de tuberculosis, después de prometer nunca abandonar a sus feligreses. Fue después de la muerte que comenzaron a ocurrir fenómenos extraordinarios.
Exactamente un año después de su muerte, se escuchó la voz de Clelia Barbieri. Cantando con el coro, testigos afirmaron que era diferente de cualquier cosa que hubieran escuchado antes. Desde entonces, ella reza frecuentemente en voz alta con sus hermanas. El hecho ha sido presenciado a lo largo de las décadas por miles de personas. No solo las religiosas escuchan regularmente su voz cuando rezan en la iglesia, sino también otras personas, incluyendo sacerdotes, obispos, cardenales e incluso laicos, como médicos, abogados e incluso personas no religiosas. Un sacerdote de la orden basiliana, a principios del VII siglo, comenzó a dudar del milagro de la transustanciación, es decir, de que el pan y el vino se transforman verdaderamente en el cuerpo y la sangre de Cristo durante la Santa Misa. Pero ¿cuál fue su sorpresa y alegría cuando, durante una misa que él celebraba en la Iglesia de los Santos, el pan se transformó en carne y el vino se convirtió en sangre? No solo él presenció el hecho, sino también los fieles que acompañaron la misa a lo largo de los siglos. Esta carne y esta sangre fueron preservadas y hoy se encuentran expuestas para la adoración de los fieles en el Santuario del Milagro Eucarístico en Lanciano, Italia. Se realizaron análisis científicos en la carne y la sangre, y llegaron a las siguientes conclusiones. La sangre y la carne del milagro eucarístico son realmente sangre y carne. Tanto la carne como la sangre son de especie humana. La carne pertenece al miocardio, es decir, es un tejido del corazón, y la carne y la sangre son de tipo AB, lo que indica que pertenecieron a una misma persona. El 13 de octubre de 1917 ocurrió un acontecimiento que dejó perplejos a científicos escépticos e historiadores al mismo tiempo que emocionó e inspiró a los devotos, donde miles de personas presenciaron lo que es considerado un verdadero milagro. Las testigos no se limitaron solo a los fieles, incluían reporteros, científicos y escépticos, muchos de los cuales vieron el mismo fenómeno registrado en Fátima, Portugal. Todo comenzó en mayo de 1917, cuando Lucia, Jacinta y Francisco, 3 niños que cuidaban ovejas, tuvieron una visión de la Virgen María. Ella informó a Lucia que aparecería a la misma hora el día 13 de cada mes durante los próximos 6 meses. Los niños relataron el suceso a sus padres, y pronto la noticia se difundió por otras villas, llegando a diversas personas. Fátima pronto se convirtió en destino de peregrinación para muchos curiosos. Cada día 13 del mes, los visitantes escuchaban atentamente mientras Lucia repetía los mensajes que Nuestra Señora le entregaba. Según Lucia, la Virgen prometió que, en su última visita, daría un signo para que todos pudieran presenciar y creer. Alrededor del mediodía del 13 de octubre de 1917, miles de personas se reunieron para presenciar el milagro. Después de una lluvia ligera durante la mañana y el cielo aún cubierto de nubes, Lucia recibió su último mensaje de la Virgen María, levantó las manos hacia el cielo y, de repente, las nubes se abrieron. La multitud entonces presenció el sol girando en el cielo y irradiando colores vibrantes. Inicialmente encantados, muchos se asustaron cuando el sol parecía descender hacia la tierra. Muchos se arrodillaron en el barro, rezando por misericordia. Eventualmente, el sol regresó a su posición original, dejando a la multitud atónita. El evento, que duró aproximadamente 10 minutos, fue registrado en periódicos de la época. Después de investigaciones, la Iglesia Católica oficialmente reconoció las apariciones y el milagro del sol como legítimos. Permitieron que él ingresara en la Tercera Orden Dominicana, primero como servidor y luego como hermano lego. Durante su tiempo en la orden, ocurrieron muchos milagros. Algunas personas fueron testigos de su levitación durante la oración. Se dice que Martín tenía la capacidad de hablar con animales y curar a los enfermos. Algunos afirman que podía sanar a los enfermos solo con un simple vaso de agua. Un hombre fue curado de úlceras al beber el vaso ofrecido por Martín. Él tenía un profundo deseo de ser misionero, pero nunca abandonó su país natal. Sin embargo, personas en lugares distantes afirmaron haberlo visto, lo que probablemente fue un milagro de bilocación. Fue avistado en África, México y Japón, consolando a quienes lo necesitaban. Martín murió en 1639 en Lima y fue canonizado en 1962 por el Papa Juan XXIII. Si deseas ver más vídeos, revisa nuestras listas de reproducción y siéntete libre de comentar con sugerencias de temas para próximos vídeos. Gracias y que Dios te acompañe.